¿Qué harías si todos te miraran como si no valieras nada? Hasta que tu silencio los dejara sin aliento. Esta es la historia de una joven llamada Harper Lane. Llegó a uno de los campos de tiro más exclusivos de California vestida con una chaqueta militar desgastada y un rifle antiguo al hombro. La recibieron con burlas, risas crueles y cámaras transmitiendo en vivo. Pero lo que nadie sabía es que ella no venía sola. Venía acompañada por el legado de su padre, por el dolor, por una promesa, y 10 disparos, que cambiarían todo para siempre. El sol californiano golpeaba el cristal brillante del Hawthorne Elite Ranch, reflejando una perfección que no admitía grietas. Aquel lugar no era un simple campo de entrenamiento. Era una catedral del poder. Una vitrina de apellidos que abrían puertas. No de méritos ganados con sudor, sino heredados por sangre. Y allí, de pie frente a la cuerda de terciopelo que separaba a los que pertenecen de los que no, estaba Harper Lane. Su chaqueta de sarga verde olivo tenía las mangas deshilachadas. Su rifle, un M1 Garand con la madera pulida por el tiempo, colgaba de su hombro como un relicario. A su alrededor, pasaban jóvenes con uniformes tácticos a medida, lentes de tiro de $6,000 y relojes que costaban más que un año de salario promedio. Una mujer delgada con el pelo perfecto soltó una carcajada apenas disimulada. ¿Y esta? ¿Se perdió del museo?, susurró. Un chico con chaqueta de diseñador alzó su móvil y grabó, murmurando: «Miren esto. Bienvenida a la limpieza, señora Escoba». Harper no dijo nada, ni una sola palabra. Solo deslizó de su bolsillo una tarjeta gastada, con bordes doblados y una insignia que aún brillaba. VIP Guest, concedida a nombre de Thomas Lane. El lector electrónico hizo un bip verde. Pero los ojos a su alrededor seguían viéndola como basura, como una intrusa, como una mancha en su perfección. Ella entró, en silencio, con la mirada recta, con los dedos acariciando el rifle que una vez había salvado vidas, y que hoy estaba a punto de salvar la suya propia. Y lo que ocurrió después no fue solo un cambio de puntuación. Fue un disparo al corazón de todos los que alguna vez se creyeron mejores por tener más. El viento vespertino agitaba los paneles de vidrio del Hawthorne Elite Ranch, enviando reflejos de luz directa a la cara de Harper Lane. Avanzó con paso firme, sin mirar a los corredores de mármol negro que resonaban con el eco de pasos apurados y tacones. Sin embargo, al acercarse a la cinta de terciopelo carmesí que delimitaba el acceso VIP, sintió por primera vez la gravedad de todas las miradas clavadas en su chaqueta verde oliva desteñida y en las botas cubiertas de polvo. El recepcionista, un hombre de traje impecable y corbata reluciente llamado Derek, levantó la vista con un destello de desdén. Sus labios dibujaron una mueca apenas disimulada. «Esto no es un museo de antigüedades. Señorita, aquí venimos a practicar, no a rememorar viejas glorias». A su espalda, un grupo de herederos de fortunas multimillonarias soltó una risita burlona. Connor Blake, envuelto en un chándal de diseñador, se apoyó en el pilar y espetó sin piedad. «¿Qué tal si regresas a tu limpieza? ¿Mopera? Este no es tu terreno». Harper sintió un calor agudo expandirse en el pecho. La garganta se le apretó. Recordó la voz de su padre, el coronel Thomas Lane, cuando le enseñó a respirar con el rifle. «La calma es tu aliada. Hija, ni la humillación ni el miedo deben vencerte». Con manos temblorosas pero el espíritu firme, deslizó su pase VIP sobre el lector. El pitido verde resonó como una sentencia justa, pero las risas continuaron. Más estruendosas. Guardó silencio y avanzó.
Cada paso era un puñal de desprecio. Un vaso de café que se deslizaba por la mesa. Miradas que la vapuleaban sin piedad. Dedos apuntando y teléfonos alzados. Vanessa Cole. Esa estrella del tiro patrocinada por un contrato de modelaje. La señaló con arrogancia. Mira, la reliquia humana ha llegado. Que se quite la molicie del uniforme. El dolor le retumbó en el cráneo. Pero algo más profundo emergió. La determinación. Porque aquella cinta roja no solo marcaba un área reservada, sino también el recinto donde ella debía reclamar su legado. Avanzó hasta situarse en la penumbra de la sala de espera VIP. Alzó la vista y vio reflejado en las pantallas de la retransmisión en vivo su rostro impasible. Un cuadro de ironía brutal. Sus propios fantasmas, el recuerdo de su padre combatiendo en el barro. Su madre entregada al dolor en un hospital. La miraban expectantes. No hay sitio aquí para los débiles, había dicho el guardián. ¿Acaso creían que ella era débil? Con cada átomo de orgullo herido. Respiró hondo y apretó la correa del rifle contra su espalda. Una gota de sudor descendió por su sien, mezclándose con la rabia que bulía en su interior. Más allá de la mofa, sentía el peso de una promesa. Honrar la sangre y el pulso de un hombre que le enseñó que la dignidad no se mide por la etiqueta de la ropa, sino por la firmeza del disparo. Y cuando la puerta interior, la verdadera entrada al campo de tiro, se abrió para dejarla pasar. Harper cruzó el umbral sin una palabra. No quedaba espacio para el titubeo. Cada paso la acercaba al enfrentamiento definitivo con los que la habían reducido a un insulto público. Un silencio casi reverencial envolvió a Harper cuando las puertas del VIP se cerraron tras de ella. El murmullo de las risas y los flashes de las cámaras quedaron a un paso, pero dentro de su pecho. Un tamborileo familiar comenzó a latir. El eco de la voz de su padre. Cerró los ojos y retrocedió al amanecer en aquel viejo polígono rural donde Thomas Lane, coronel de mirada implacable, la llevaba de la mano. Tenía 6 años y temblaba al apuntar su primer arma. El metal frío le rozó la palma. Él se inclinó, posó su mano sobre la de ella y susurró. No pongas fuerza, pon el corazón. Aprende a respirar con cada latido. El recuerdo la golpeó con crudeza. El olor a pólvora mezclado con tierra húmeda. Las hojas de pino susurrando en la distancia. El latido de su padre marcando el compás de cada inhalación. Aquella mañana, cuando disparó por primera vez y sintió el retroceso contra su hombro. Su padre sonrió con orgullo. Así, dijo, se forja la sangre de un verdadero tirador. Volvió al presente cuando sacrificó un par de minutos apoyada contra las frías paredes de acero. En su bolso, encontró un pequeño estuche de cuero desgastado. Dentro, una fotografía de su padre con el uniforme plagado de medallas y un mensaje al reverso. Para Harper, que nunca olvide. Las manos que entrenan con amor no tiemblan ante la injusticia. Un leve temblor recorrió sus dedos al deslizar la imagen. No era solo nostalgia. Era la promesa de honrar esa herencia. De convertir cada burla en un paso hacia la redención. Mientras guardaba la foto, sintió una mano diminuta deslizarse por su brazo. Era Lucía, la asistente de limpieza del campo. Una chica tímida. Ojos grandes y sincero apoyo. Susurró. He visto cómo disparabas en el polígono de veteranos. No eres un espécimen raro. Eres leyenda en potencia. Esas palabras calaron hondo, en un mundo que valoraba más los trajes de lujo que las cicatrices del alma. Lucía era un oasis de humanidad. En su silencio había certeza de pertenencia. Harper ofreció una leve sonrisa. Gracias.
Guardó la fotografía y ajustó el rifle, acariciando la culata como quien busca fuerza. Recordó el último consejo de su padre. Antes de partir al frente. Cuando todo falle, confía en tus manos. Un sudor frío se deslizó por su nuca. Las burlas de Vanessa. La condescendencia de los oficiales. Todo amenazaba con desgarrar su convicción. Pero aquel relicario de madera y metal, el M1 Garand, albergaba más que acero envejecido. Encerraba generaciones de coraje. De pronto, un timbre suave anunció que el desafío comenzaría pronto. Un monitor mostró a Ethan Caldwell terminando su práctica. El ambiente se cargó de expectación. Harper se incorporó, apretó la fotografía contra su corazón y exhaló con determinación. El pasado palpitaba en cada nervio. Las manos de su padre, la voz de Lucía y la promesa grabada en la madera del rifle confluyeron en un solo fuego interior. No era una invitada accidental. Era la heredera de un legado que ningún traje de diseñador podría manchar. Con paso decidido, salió hacia el carril de tiro, donde Ethan la esperaba con su mirada arrogante. Cada latido era un recordatorio. No venía a preservarse en la sombra del pasado, sino a llevarlo a la luz. El estruendo sordo de la puerta del carril al cerrarse tras de Harper retumbó en su pecho como un llamado a la batalla. Del otro lado, Ethan Caldwell permanecía erguido, el reflejo de su rifle de 6 decenas de miles de dólares centelleando bajo las luces. Sus ojos, tranquilos y afilados como cuchillas, se clavaron en los de ella. Un murmullo recorre la galería de mármol. ¿Va a enfrentarse a nuestro campeón? No durará ni 3 disparos. Ethan abandonó su postura despreocupada y, con la voz fría, propuso las reglas. 10 disparos. 50 metros. Si superas mi puntuación, me iré de Hawthorne para siempre. Pero si yo gano, tú desapareces de aquí. La habitación pareció estrecharse. Harper sintió el peso de cada mirada posarse sobre su chaqueta gastada y su viejo M1 Garand. El desafío estaba lanzado, y cada segundo de silencio era un puñal de arrogancia clavado en su dignidad. Cerró los ojos un instante y volvió a oír el eco de las palabras de su padre. Tu herencia no es un obstáculo. Es tu blindaje. Recordó cómo, años atrás, había escuchado esa misma voz cuando la habían echado de otro campo de tiro. Menos exclusivo, menos cruel. Entonces ella se había marchado con la rabia como cargamento. Hoy, la herencia de Thomas Lane corría por sus venas con una fuerza distinta. No hambre de venganza, sino sed de justicia. Ethan se colocó en su carril. Encendió la pantalla digital y escupió la primera serie de disparos casi instintivamente. El marcador saltó. 9,9. 9,8. 9,7. La audiencia exhaló en complicidad. Ellos sabían que ella no podría igualar esa perfección casi mecánica. Pero Harper no era tuerca ni engranaje. Era carne. Memoria y legado. Cuando la voz de control dio la señal, Harper inhaló de golpe. Sintió el frío del metal. La textura familiar de la culata bajo los dedos. Un segundo antes de apretar el gatillo. Sus pensamientos se detuvieron en la última lección de su padre. Mira al objetivo. Pero no dejes de ver el horizonte de tu alma. El primer disparo tronó. Un golpe seco. El silencio posterior fue tan brutal que se sintió la respiración de cada espectador. En la pantalla emergió un 10. Murmullos incrédulos. El mundo contuvo la respiración. ¿Cómo podía un arma de museo alcanzar la perfección que ni un equipo de última generación logra? Ethan entrecerró los ojos. Exhaló con tensión y ajustó su visor. Las conversaciones se estrecharon en un susurro tembloroso. Es mala suerte. Nunca he visto algo así.
Pero Harper ya había cargado de nuevo. Con cada movimiento, su mente volvía a aquel granero donde su padre le enseñó a ajustar el hombro. Cada latido sincronizado con el latido de la pólvora. El ritual estaba vivo. Su segundo disparo vibra en el silencio. Otro. 10. Un suspiro colectivo se alzó. El desafío había tomado un giro imposible de ignorar. Harper no era solo la hija de Thomas Lane, era la manifestación viviente de todo lo que él había sido. Pulso firme. Mirada imbatible. Sangre templada en fuego y acero. El eco de ese segundo, 10, fue una apertura a la admiración contenida de muchos. Los que ayer la humillaron, hoy se encontraban atrapados en el vértigo de su maestría. Solo quedaban 8 disparos y una sola promesa. Que el orgullo de un linaje no se doblega ante ningún desafío. El mundo entero parecía contener la respiración mientras Harper Lane se colocaba en la línea de fuego. El sudor frío le recorría la columna, pero sus manos estaban más firmes que nunca. Frente a ella, el blanco a 50 metros se volvía. De pronto, algo más que un simple objetivo. Era el rostro de cada prejuicio. Cada burla. Cada voz que alguna vez la quiso hacer sentir menos. Detrás de la pared de cristal. El público apenas se atrevía a parpadear. Los móviles seguían transmitiendo en directo. Pero incluso las redes sociales parecían quedar en suspenso. Como si supieran que estaban a punto de ser testigos de algo que no se repetiría jamás. Harper cerró los ojos por un instante. Escuchó los ecos de la infancia. El rugido de los disparos en el campo abierto. La voz de su padre susurrando entre los árboles. La risa lejana de su madre antes de enfermar. Todo convergía en ese instante. Cada cicatriz emocional era una bala cargada. Abrió los ojos. Apuntó. El primer disparo tronó como un latido de libertad. 10. El tablero electrónico titiló. Y por un segundo, nadie supo reaccionar. El segundo disparo, idéntico al anterior, borró la incredulidad de algunos y encendió la angustia en otros. 10. La tensión se hacía tangible. Un vaso cayó de manos nerviosas. Ethan, el campeón destronado en potencia, apretó los dientes. Tercer disparo. Harper contuvo el aire. Lo soltó despacio. Recordó la mirada de su padre en la última fotografía. 10. El murmullo de la sala se transformó en un silencio brutal. Ahora nadie reía. Nadie se atrevía a decir que fue suerte. El cuarto y el quinto disparo siguieron la misma ruta. Perfectos. Implacables. El eco metálico de cada ping era una bofetada a la arrogancia. Una grieta en el muro del desprecio. A partir del sexto tiro, Harper sintió el peso de todas las miradas antes hostiles. Ahora. De pronto, expectantes, incluso admiradas. Vanessa bajó el móvil. Connor apretó los labios. 10. Un atleta dejó caer el auricular. Atónito. Séptimo disparo. 8. 9. Cada uno era una verdad. El dolor puede volverse precisión. La rabia puede afinar el pulso. Y la memoria puede ser un ancla o un motor. Nunca un lastre. Solo quedaba el último cartucho. Harper cerró los ojos. Escuchó la voz quebrada de su madre viendo la retransmisión desde el hospital. Hazlo por los que no pueden defenderse. Hija. Apuntó. Respiró. Disparó. El impacto fue absoluto. El marcador digital explotó. 10 de 10. Nuevo récord del recinto. 100 sobre 100. La sala estalló en un silencio todavía más estruendoso que el bullicio previo. Harper bajó el rifle. La mirada vidriosa. La respiración entrecortada. No sonrió. Solo permitió que el orgullo la invadiera en silencio. Como quien honra a los muertos y a los vivos con un solo gesto. Ethan se quedó de piedra.
La humillación de todos los presentes se volvió respeto. El público, antes cruel, rompió en un aplauso lento y solemne. Choate Pierce asintió con lágrimas contenidas. El eco de la última salva aún flotaba en el aire cuando el tablero electrónico confirmó la hazaña. 100 de 100. Nuevo récord absoluto. Durante un instante, todo Hawthorne Elite Ranch quedó sumido en una quietud espectral. Ni siquiera el zumbido de los teléfonos móviles ni el tic-tac de los relojes caros se atrevieron a romper ese silencio sagrado. Solo los ojos de decenas de rostros, antes altivos y despectivos, buscaban ahora dónde esconderse. Ethan Caldwell, el campeón destronado, bajó la mirada. Su arrogancia se derritió ante la evidencia. El linaje y el dinero no pueden comprar la verdad de un disparo limpio. Dio un paso al frente. La voz temblorosa pero genuina. Yo fui un idiota. Nunca había visto nada igual. Eres intocable. En sus ojos ya no había desprecio, sino respeto y una chispa de admiración que nunca había sentido por nadie. Vanessa, la reina de las redes y de las burlas, guardó el móvil con dedos torpes. Su sonrisa plástica se deshizo. En vez de otro comentario cruel, solo murmuró, casi inaudible: no merezco estar en la misma sala. Connor, incapaz de sostener la mirada de Harper, buscó refugio entre las sombras de la galería. Cada uno de los arrogantes se encogió bajo el peso de su propia vergüenza. Como si la luz de los focos los quemara por dentro. Fue entonces cuando el silencio cedió ante un aplauso. Primero lento, casi tímido, nacido de las manos ásperas de Choate Pierce, el instructor de mirada endurecida. En 40 años, nunca he visto algo así, dijo, tragando saliva. Tu padre estaría orgulloso. El aplauso creció, sumándose uno a uno. Los empleados, los espectadores anónimos, incluso algunos de los que antes se reían. De repente, Harper ya no era la extraña, la intrusa, la chica del abrigo viejo. Era la leyenda viva del recinto, la voz de todos los que alguna vez fueron invisibles. Al otro lado de la pantalla, desde una fría habitación de hospital, la madre de Harper rompió en llanto. Su hija había transformado la humillación en victoria. En la sala, el director del centro, el general Marcus Tate, subió al estrado improvisado. Su voz, imponente. Desde hoy, Harper Lane es el nuevo estándar. Aquí ya no se premia el apellido, sino la excelencia. Giró hacia Derek y Vanessa. Fríos de vergüenza. Ustedes, suspendidos. En Hawthorne, la dignidad es la única llave de entrada. La placa de récord digital brilló. Harper Lane. 100 sobre 100. Legado vivo. Harper, de pie, con la mirada serena, sintió por primera vez que la herida había sanado. Que el mundo se había inclinado. No ante su nombre, sino ante la verdad de su coraje. El bullicio de la ovación todavía vibraba en los muros de Hawthorne Elite Ranch cuando Harper, de pie junto a la placa recién grabada con su nombre, bajó la vista y por primera vez en mucho tiempo se permitió una sonrisa verdadera. El aplauso de los demás era solo eco distante. La verdadera victoria era el silencio cálido que ahora llenaba su pecho. Ese lugar que tantas veces conoció la soledad y la duda. Ethan Caldwell se abrió paso entre la multitud. El gesto despojado de cualquier rastro de arrogancia. Durante años, había creído que el mundo pertenecía a los herederos y a los fuertes. Que la vulnerabilidad era debilidad. Pero ante Harper, todo aquello se había derrumbado. Se detuvo a su lado. La voz quebrada y honesta. No solo rompiste un récord, Harper, cambiaste lo que este lugar significa. Yo pensaba que podía ganarlo todo con talento. Pero nunca tuve el coraje de perder y aprender. Ella lo miró en silencio.
viendo en sus ojos el reflejo de todas sus propias batallas internas. Afuera, la noticia de la hazaña ya era viral. Miles de mensajes inundaban las redes. Por fin, una victoria de verdad. Harper Lane. La bala que atravesó el orgullo. Periodistas, entrenadores, incluso detractores de antaño, reconocían su gesta, pero el mayor reconocimiento fue el mensaje de voz de su madre. Apenas audible entre sollozos de alegría. Eres mi heroína, hija. Hoy el mundo vio lo que yo siempre supe. Esa noche, en la soledad de su cuarto, Harper por fin dejó que las lágrimas fluyeran. Lágrimas de rabia, de alivio, de sanación. Recordó a su padre y a cada fracaso que la forjó. Entendió, con una claridad dolorosa y luminosa, que su verdadero rival nunca fue Ethan, ni los ricos del club, sino sus propios fantasmas. Días después, Ethan la buscó, esta vez sin cámaras, sin testigos, solo con un café caliente entre las manos y una pregunta sincera. ¿Puedo empezar de nuevo, contigo? Ella dudó, no por orgullo, sino porque la confianza ya no era un lujo, sino una conquista. Tal vez, sonrió suavemente, pero ahora las reglas las pongo yo. Juntos, crearon una clínica de tiro para jóvenes sin recursos. Harper compartió el secreto de la calma y la precisión. Ethan. La humildad de fallar y volver a intentarlo. Poco a poco, algo más que respeto floreció entre ellos. Hecho de heridas cicatrizadas y admiración genuina. Al cabo de 3 meses, Hawthorne era otro lugar. La placa con el nombre de Harper era ahora símbolo de esperanza para todos los que alguna vez pensaron que no tenían derecho a pertenecer. Y una tarde, bajo la luz dorada del atardecer, Ethan le entregó un anillo sencillo. No tengo grandes promesas, solo quiero caminar a tu lado. Disparo a disparo, caída a caída, victoria a victoria. Harper aceptó, no como premio, sino como compañera de ruta. Porque, al final, el verdadero triunfo no estaba en el centro del blanco, sino en atreverse a apuntar de nuevo después de cada caída.